Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Vázquez y voy a iniciar con el tema que me fue asignado. El tema es el teatro hispanoamericano. Entonces comenzaré con algunos de los antecedentes. A pesar de que me enfoque más a partir de 1600 hasta 1800, previo a esa fecha hubo algunos acontecimientos que poco a poco fueron dándole un poquito más de identidad al teatro y como forjándolo, ¿no? Inicio pues desde los siglos XVI y XVII, la mayoría de las prácticas teatrales hispanoamericanas ocurrían bajo el patrocinio de la Iglesia. Estas representaciones tenían como el objetivo reforzar toda la hegemonía y el orden político, así como de empezar a imponer la nueva religión. La mayoría del teatro colonial corresponde a representaciones religiosas y pues, se enfocaron más en los autos sacramentales, pero también hubo misterios, retablos y algunas pantomimas. Estas formas de teatro religioso gozaron en el Nuevo Mundo más que en España de un renovado vigor, pues servían con fines de instrucción religioso y además de que fue una manera muy eficaz para empezar a evangelizar. Entre los años 1531 y 1539 se desarrolló una importante cantidad de eventos culturales con fines evangelizadores y educativos, los cuales en su mayoría se representaban en los atrios de las iglesias y en las plazas centrales. A este tipo de teatro se le denominó como teatro misionero, es decir, que por medio de estas representaciones trataban de evangelizar a los indígenas. Poco a poco fueron estos adaptando las obras al contexto indígena para que fueran más fácil asimiladas. Inclusive los mismos indígenas eran quienes representaban las obras junto con su indumentaria, la vestimenta y demás. El objetivo religioso puso a prueba toda la capacidad creativa de los misioneros para suplantar estas costumbres indígenas que ellos consideraban obviamente como incorrectas. Sin embargo, se creó como una combinación, es decir, como una tradición indocristiana, que yo me imagino que ni ellos esperaban y que poco a poco tuvieron que readaptar. Por eso desde 1531 hasta el 39 fue el periodo que duró. Después fue prohibido por uno de los arzobispos porque ya estas representaciones eran tan adaptadas por los indígenas que ya no era ni cristianismo ni cultura indígena. Ya era una combinación un poco extraña. Después comienza la parte un poquito más formal de este tipo de teatro y ya es lo que denominamos auto sacramental. ¿Qué es el auto sacramental? Es una manifestación literaria y cultural que consistía en representar temas bíblicos, en su mayoría con actores indios y en la lengua de los naturales, como ya lo había mencionado, para tener la influencia que ellos mismos se esperaban. El primer auto sacramental fue uno que se denominó el juicio final y fue en 1531, que fue la fecha inicial que yo les dije. Y la última representación fue en 1539, con una obra que se llamaba San Jerónimo en el desierto. Posteriormente, sí hubo, evidentemente, más autos sacramentales, pero ahí el arzobispo, que fue Zumárraga, decidió pararlos por esta combinación un tanto rara que se estaba gestando. Los temas que los frailes seleccionaban tenían, como cada uno de ellos tenía un objetivo muy particular y dependía de lo que ellos observaban de la sociedad nahua, además de incorporarles los temas bíblicos. Es decir, fue una combinación de estos dos elementos. Lo que ellos estaban viendo que sucedía en la sociedad, más toda la parte religiosa. Eh, la intención de ellos era como mantener el concepto de familia, de esta familia religiosa, y además de mostrarles una superioridad por parte del hombre, es decir, que se le castigaba menos al hombre o que inclusive poseía más derechos que la mujer. Algunos temas o parte del contenido que abordaban estos autos sacramentales era el juicio final, el tema de Adán y Eva, es decir, los primeros progenitores, y por qué fueron castigados los pecados que cometieron, la poligamia, la desobediencia, la obediencia, el tema de la confesión,
las tentaciones del demonio, Jesucristo, la muerte de Jesucristo, la asunción de la Virgen y los actos de fe frente a situaciones incorrectas o pecaminosas, ¿no? Además, ellos incorporaban elementos históricos. Aquí menciono dos, que es la conquista de Rodas y la destrucción de Jerusalén, y algunos tramas de animales salvajes que se domesticaban para el servicio de la humanidad y servicio de Dios, ¿no? Lamentablemente, muchos de estos autos sacramentales no existen, y sabemos de ellos únicamente porque fueron mencionados en algunas otras crónicas. Aquí menciono el caso de uno que es la caída de nuestros primeros padres y se menciona dentro de una crónica. Es decir, no existe el auto sacramental, pero a través de lo que se relató ahí sabemos de su existencia o cómo fueron desarrollados. Posteriormente, y conforme a la evolución del teatro, surgen nuevas ideas. Es el caso de la comedia, es decir, se dejan de lado los autos sacramentales e inicia con este nuevo. Una de las grandes exponentes en este género, pues es Sor Juana Inés de la Cruz. Ella fue autora de algunas comedias y les voy a mencionar tres. La primera es Los empeños de una casa, es una comedia de enredo con influencia calderoniana y cuya acción transcurre en Madrid y los personajes son los personajes tipo. El segundo es El amor es laberinto y son con personajes griegos en este caso. Si se fijan, estos dos ya no tienen nada que ver con el teatro que yo había mencionado, que son los autos sacramentales. Ya es un nuevo estilo con otro tipo de personajes y siguiendo cánones ya meramente europeos. Y el último que les menciono es El cetro de José y El divino Narciso, que si bien si es un auto sacramental, ya tiene otros toques y otros tintes, ¿no? Ya son personajes, en este caso ya de la región, y además con otro tipo de canon, que era diferente al que mencionaban al inicio, los frailes. En estas obras de Sor Juana ya pudimos ver otra temática, otro tipo de contenido, inclusive se ve el amor entre padre e hijos, se ve un triángulo amoroso en la comedia de enredos, entonces con otro canon totalmente a lo que ya habíamos estado analizando. Además de Sor Juana, hay otros dos escritores, uno de ellos es Manuel Eduardo de Gorostiza, y tiene la obra Contigo pan y cebolla. También es una comedia y en esta es una sátira hacia el romanticismo. Y el segundo es Fernando Calderón con A ninguna de las tres. Y esta es una obra que está muy influenciada por un dramaturgo español, que es Bretón de los Herreros. También, no solo en esta región de la Nueva España, de México, se escribieron este tipo de obras. En la parte de Perú estaba Fray Diego de Ocaña, que a pesar de que nació en España, llega a América y presenta la obra Comedia de la Virgen de Guadalupe y sus milagros. En esta obra nos mencionan eh, dos periodos importantes para España. La primera es la caída del Imperio Español y la segunda, sin embargo, tiene todo el toque religioso y centrado en la imagen de la Virgen María. Él mismo quiere traer la obra por todo Perú, la piensa llevar a Lima y hace un viaje y es cuando muere aquí en la región de México, pues. Después tenemos otro escritor peruano, José de Espinosa Medrano. Él escribió la comedia El amar su propia muerte y ya es un drama estilo barroco con argumentos bíblicos y también conserva mucha influencia de los grandes del siglo de oro, Góngora y Calderón. Finalmente, y lo que marcó, esta obra marcó como un punto final en lo que se estaba haciendo en el teatro hispanoamericano, con esta que se llamaba El entremés de Navidad. Es una obra anónima y es una obra donde se relata el nacimiento de Cristo. Se cree que la escribió una monja del monasterio de Carmen y en esta es una combinación un poco extraña en el lenguaje, con el lenguaje quechua y con el lenguaje criollo, pues. Y en el año de 1828 se publica con otro nombre
y le dan el nombre del entremés de Huamanguino. Entonces, esta obra marcó como un cierre en lo que se estaba haciendo en teatro de la colonia. Y pues muchas gracias. Dejo por aquí las referencias y espero sus comentarios.